Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenos días en otros, buenas noches en otros, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Por gracia y misericordia de Dios estamos un día más aquí. Gracias al Dios celestial por el don de la vida, por darnos el privilegio, la dicha y la alegría de poder venir a testificar, a proclamar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una vez más les recordamos, nosotros somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Venimos pues a una pequeña reflexión, un pequeño compartimiento bíblico que nosotros lo hacemos con mucha devoción, con mucha alegría, con mucho gusto, pues estudiando las Sagradas Escrituras y llevando a cabo el mensaje que Dios dio para cada uno de nosotros. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todos, ¿sí? Por eso nosotros venimos aquí, no somos predicadores de alta talla, nada para nada, ¿no? Somos de lo más humildes, de lo más pequeñitos, pero eso sí con mucha devoción y con mucha alegría. Pues este día vamos a dar inicio, como se dan cuenta, estamos en la sexta semana de la Pascua del Señor. Estamos en la sexta semana y pues ya casi se termina, ¿verdad? Ya pues y la primera lectura nos ha hablado todos estos días acerca de Hechos de los Apóstoles. Y este día pues vamos a un poquito a dar una repasadita pequeña, así de breve, y después nos enfocamos en el Santo Evangelio, que está tomado del libro del Evangelio de San Juan, sí, capítulo 16. Pero primeramente vamos a llevar a cabo pues Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 22 al 25 y al 28, del 18, 22, 28. Marbella nos lo va a compartir y la palabra del Señor dice así. Zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea. Ahí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje a Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor, y lleno de fervor hablaba, explicaba exactamente lo concerniente a Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Aquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran en la mejor manera posible. Al llegar prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 46 contestaremos: Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es altísimo y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Porque es Rey de toda la tierra, canten para Dios con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Dios es el Rey del mundo. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra. Él es inmensamente excelso. Dios es el Rey del mundo. Pues bendito sea Dios. Como les comunicaba, hoy es sábado 28 de mayo y le damos gracias a Dios. Ya Marbella nos compartió esta lectura que está tomada de Hechos de los Apóstoles y como les recalqué, pues estamos en la semana sexta de la Pascua del Señor. Aquí Dios nos va a aclarar ahorita algo bien importante a través de este santo evangelio y a través de esta lectura. Pero vamos antes a compartir el evangelio de este día, que está tomado según San Juan capítulo 16. Y algo bien importante, este mensaje pues está bien importante, sí, está bien importante y lo vamos a compartir. Está del 23 al 28, está cortito este día, sí, y lo vamos a compartir de esta manera, algo que nos dice las Sagradas Escrituras así. Si ustedes ahora están tristes, pero les volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará la alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán,
para que su alegría sea completa. Les he dicho esto en parábolas, pero llega la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré claramente de mi Padre. Aquel día pedirán en mi nombre, no será necesario que yo pida al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Antes de dar comienzo, primeramente vamos a encomendar este santo mensaje, este pequeño reflexión que tenemos de las Sagradas Escrituras en manos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que nos conduzca y nos lleve por el camino. Amantísimo Señor Dios, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, te suplico en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor, como nos dice que pidan y pidamos en su nombre. Sé que siempre nos escuchas porque siempre estás atento a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Y yo te ruego que tu Santo Espíritu inunde esta cabina, Señor, que tu Santo Espíritu nos colme de gracia y de dicha para que podamos testificar ante el mundo y podamos proclamar tu palabra, Señor. Queremos el Espíritu de la verdad, el Espíritu Consolador. Queremos el Paráclito para que nos dé el entendimiento adecuado y podamos testificar de esta verdad que está en estos momentos. Estamos aquí presentes, Señor, y que tu Espíritu Divino nos acompañe, nos lleve y nos conduzca. Todo esto sea para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les había comentado, estas 6 semanitas hemos estado testificando acerca de, primer lectura de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y si miramos todo lo que ha hecho o lo que se ha hecho a través de estos acontecimientos que nos dejó escrito aquí Lucas en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Miraremos que Pablo es, aparte de su valentía y obediencia, tenía otras cualidades, unas cualidades muy grandes, porque sabemos cuál era la valentía de Pablo, que aún golpeándolo, que aún incluso metiéndolo preso, ¿verdad? Incluso dejándolo por muerto, él no se quedaba estático, sino que se levantaba y seguía en obediencia, testificando que Jesús es el Mesías. Miramos otras cualidades de Pablo, ¿verdad? Aquí un poquito, donde estaba en Grecia, en Atenas, una ciudad de Grecia, ¿verdad? Cómo Pablo miró tantas estatuas, esculturas, cuantas imágenes, y pues él tenía unas cualidades bien grandísimas que sabía respetar. Pablo sabía escuchar, Pablo sabía dialogar, sabía anunciar y sabía debatir. Todas estas cualidades obtuvo Pablo. ¿Por qué? Por la creencia en el Jesucristo, en el Hijo del Dios verdadero. Obviamente estaba preparado, sí, pero de otra manera, de otra religiosidad, sí. Por eso cuando al conocer a Cristo nuestro Señor, pues en esa visión que tuvo, y sobre todo la imposición de manos que le otorgaron los apóstoles, fue lo que lo conduzco y lo que lo llenó de sabiduría. ¿Para qué? Para que siguiera testificando. Él tenía una lucha incansable. Pablo, para anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es el Mesías. Y si miramos un poquito aquí, pues miramos a Pablo cómo se estaba despidiendo ya cuando estuvo en Corinto. Sí, allí conoció a unas personitas bien importantes que lo acogieron, unas personitas que creyeron. ¿Quién era? Aquila y Priscila. Un matrimonio que se dedicaban a trabajar en el mismo oficio que tenía Pablo, sí, fabricaban tiendas de campaña. Dice que se quedó ahí con ellos un tiempo, ¿verdad? Nos cuenta también aquí Hechos de los Apóstoles 18, ¿verdad? Cómo Pablo fue a rebatir a la sinagoga de los judíos, y cómo los judíos, él afirmaba que Jesús es el Mesías, era el enviado, y ellos no aceptaron. Jesús les dice un poquito más adelante: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente, en adelante me dirigiré a los paganos. Y es cuando Pablo ya se dedica por completo también a ir a predicar a las personas a Corinto. Estaba en Corinto, ¿verdad? Y si miramos en Corinto, era una ciudad nada más para que se den una idea. Esa ciudad tenía más de 500,000 habitantes, o sea, una ciudad grandísima. Para las personas que estamos aquí en la ciudad de Reno, Nevada, de los Estados Unidos, ¿verdad? Reno es una ciudad, se dice la
pequeña ciudad más rica del mundo, pues más pequeña, ¿verdad? Y próspera, pero ahorita en la actualidad cuenta con 250 y tantos mil habitantes, y para caminarla, sabrá Dios cuánto se necesitaría para caminarla en un día, bueno, no sé cuánto, ¿verdad? Pero está grandísima, ya ha crecido muchísimo, pero nomás para que se den una idea, Corinto estaba al doble, ¿sí? Miramos cómo estas personas se lo llevaron y ellos, pues, cómo Pablo los instruyó, les aclaró más acerca de lo de Jesucristo. Después, un poquito más adelante, miramos cómo el Espíritu Santo le dice: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo un pueblo muy numeroso. Les recuerdo que había como 500,000 habitantes en ese pueblo, de diferentes culturas, de diferentes lenguas incluso, pero allí llegó Pablo. Bien, ya nos pasamos un poquito adelante. Ya después se dirigió a Efeso, ¿sí? Donde pues lo acompañaron, se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos, aunque le rogaran que se quedara más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: si Dios quiere, aquí es cuando ya va a llegar a Efeso, dice: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó de Efeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad. Prosiguió el viaje hasta Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí miramos otra enseñanza: ¿por qué la Iglesia Católica lleva a cabo la confirmación? Y aquí dice que era para confirmar. Confirmación es cuando después de aceptar, de mirar, se hay una confirmación. Dice, después de que le confirmó a todos los discípulos, que llegó a una parte donde se llama Efesio. Dice: llegó a Efesio un judío llamado Apolo. Ahora si nos detenemos un poquito aquí, ¿quién era Apolo? Porque Apolo se dedicó a predicar, a ayudar, pero en sí, ¿quién era Apolo? Apolo era un judío convertido al cristianismo. No se sabe porque Lucas no nos cuenta acerca de este personaje, pero se cree que obviamente fue discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y verso en la escritura, o sea, estudiaba las sagradas escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente de Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Nos detenemos otro poquito. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? Pues a Lucas nos lo cuenta, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3, versículo del 1 en adelante, donde dice el mismo Juan: yo bautizo con agua para la conversión y el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿Recuerda? ¿Sí? Bueno, pues un poquito más adelante, ya que sabemos quién es Apolo, aunque no nos cuentan mucho de él, pero era un personaje que ya estaba en los caminos, ya creyó, se convirtió a Jesús, pero no estaba tan bien instruido. Dice: estaba pues bien estudiado en las escrituras, lo habían instruido en el camino del Señor, y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque no conocía solo el bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Recuerdan que un poquito más atrás Pablo estaba en una sinagoga allí en Corinto, ¿recuerdan? Y allí dos personajes que lo acogieron, dos personajes que se lo llevaron a su casa, a Aquila y Priscila, ¿recuerdan? Pues dice que estaba otra vez en la sinagoga, dice, empezó allí a actuar abiertamente, o sea, a predicar abiertamente en la sinagoga. Lo escuchó Priscila y Aquila. Se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y nos detenemos otro poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad nunca debemos de sentirnos prepotentes, autosuficientes, que ya lo sabemos todo, que no necesitamos de nadie, porque ya conocemos las escrituras al derecho y al revés. Y sabes una cosa bien importante, que es una vil mentira. Yo entre más estudio este hecho de los apóstoles, no sé cuántas veces lo había estudiado, lo había meditado, y ahora llego a muchos entendimientos que antes no conocía. Tenemos ya muchos años en este caminar, y pues yo entre más leo, nunca se llega
al entendimiento en plenitud en los planes de Dios, en los caminos de Dios. Recuerdan un viejo refrán que se dice incluso en una canción que dice: caminante no hay camino, camino se hace al andar. Entonces, entre más estudies, entre más te prepares, entre más camines en los caminos del Señor, más llegaremos al entendimiento. Ahorita el Santo Evangelio nos lo va a corroborar todo esto. Sí, dice que lo escuchaba Priscila y Aquila y se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Sí? ¿Quién había instruido primero a Priscila y Aquila? Pablo. Pablo fue lo que después de estar viviendo incluso con ellos, allí vivía Pablo con ellos, les explicó por más de un año. Entonces ahora ellos le explican a Apolo. Apolo era un seguidor del camino, ya un discípulo de Jesús, que ya testificaba de Jesús, pero no en plenitud, porque conocía pues poco de Jesús, pero lo que conocía con las Sagradas Escrituras se metía en las sinagogas y testificaba, ¿sí? Y por eso pues aquí estas dos personas, Priscila y Aquila, se lo llevan aparte, le explican con mayor exactitud el camino de Dios y cómo se disponía a marchar a Acaya, otro pueblo también. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las Sagradas Escrituras que Jesús era el Mesías. Ven otro personaje en otro pasaje bíblico ahí en el Evangelio de San Juan, ¿sí? ¿Recuerdan cuando a Tomás le dice: tú crees porque me has visto? Dichoso aquel que sin haberme visto crea en mí, ¿sí? Por eso, esto de que miramos aquí que Jesús, él testificaba ante los judíos, ante los judíos que tenían todavía la ley de Moisés, ¿sí? Que tenían pues todo lo escrito en el Antiguo Testamento, pero de Jesús no lo aceptaban, no creían en él, ¿sí? Por eso pues vamos ahora pues al Santo Evangelio que está tomado de San Juan capítulo 16 del 23 en adelante, ¿sí? Y nos cuenta las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, esto que dice así. Y es bien importante meditar un poquito. Miramos lo que estaba haciendo Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, como estas, pues que nunca debemos de decir que ya lo sabemos lo suficiente para que ya no aprendamos, que ya no nos sintamos pues unos prepotentes, unos autosuficientes, unos con una gran estima y que creamos que ya lo sabemos todo. No, porque siempre, pero siempre va a haber personas adelante de nosotros que saben mucho, pero mucho más de nosotros. Miren, al preparar esta pequeña reflexión, este pequeño compartimiento bíblico que venimos a compartir con ustedes cada 8 días, no es de que yo, porque ya sé, porque ya he estudiado la Biblia, porque ya me he presentado en partes donde están pues muchas personas, ya voy a hacerlo así de esa manera. No, estudio las Sagradas Escrituras, pido ayuda, hay ocasiones en que no entiendo y gracias a las prédicas de sacerdotes, de proclamadores de la palabra, de discípulos de Jesús, de personas, de predicadores que están a un nivel pues con una sabiduría, con una fe muchísima más que la que nosotros tenemos. Yo pido ayuda y busco por aquí y por acá, no a decir lo que a mí me viene en gana, no a decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Si se dan cuenta, siempre lo poquito que sabemos nosotros, siempre lo respaldo con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y aquí nos cuenta esta verdad, dice: si ustedes ahora están tristes, dice, así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría. Nos detenemos un poquito aquí. Jesús ya lo estaba contando, ya estaba en la despedida de ellos, ya estaba despidiéndose de ellos, ya les había compartido lo que iba a sufrir el Hijo del Hombre a través de personas que no creían en él, de personas que lo crucificaron, ¿verdad? Y nos cuenta algo bien importante: están tristes, sí, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría. Es bien importante reconocer todo esto. Para compartir un poquito de esto, pues es como una despedida que ya estaba haciendo Jesús y que obviamente nosotros debemos de prepararnos para esta despedida. Mira, poquito acerca de lo mío, hace más o menos unos 12 años, me imagino, 12 años, que me estaba sucediendo algo, creí que estaba enfermo del corazón y sentía cosas, el chiste es que llegó el grado que
pues ya no pude moverme del carro, quise desmayar. Y llamaron al doctor, ya tenía la cita con el cardiólogo, llamaron al doctor mis hijos y le dijeron que me sentara allí en un sofá y todo. Pero resulta que yo me despedí de mis hijos, Me despedí de mis hijos estaban llorando allí, les dije que no lloraran, que eso era pues elocuente, que esto tenía que pasar y hablamos muchas cosas, pero de esta despedida hay tristeza cuando pasa una cosa de estas. Claro que sí hay tristeza y luego esto lo puedo asemejar como a un ser querido que se nos va, ¿verdad? No sé si para todas las personas que nos conocen saben que compartimos un rosario todos los días a las 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, aquí de la ciudad de Reno, Nevada, en los Estados Unidos. Siempre con frecuencia les recuerdo y siempre se los he dicho que a los padres, a los hijos, pues si tienes tus papás ahorita en vida es cuando debes de ayudarlos, de visitarlos, de amarlos, de obedecerlos. Porque ya después, desgraciadamente, cuando ya no están o ya pues, se han partido de este mundo, quieren hacer lo imposible y he llegado a ver casos, porque me consta que he visto que ahí en la cripta donde están hay algunos de los hijos que en vida jamás se preocuparon por ellos, pero el día que sucede esto, pues hasta se quieren meter con ellos, cuando es una vil mentira, es una apariencia que ni ellos mismos se la creen. ¿Por qué? Porque lo que yo les recuerdo seguido, y si eso seguido se lo recuerdo, pues a muchos ya creo que los he de enfadar, pero les recuerdo que ahorita en vida, otra cosa que no es que me moleste ni nada, pero me deja bien sorprendido, personas que están con sus casitas cayéndoseles, con sus techitos goteándose por donde quiera, y el día que ya fallecen, le llevan una banda de 12, 15 mil pesos, ¿sí? Y dijo, bendito sea Dios, ¿por qué no lo utilizaron eso en vida para taparles el techito a sus papás? Viejecitos que no tenían ni para los medicamentos, y el día que ya fallecieron, los hijos hacen hasta lo imposible por estar allí y por comprarle una caja y hacerle una cripta allá en el panteón donde pues no le digo respeto lo de cada quien, pero lo digo, bendito sea Dios, ¿por qué no le hicieron ese regalo de su casita, esas ayudas en vida? Y ahora le quieren hacer hasta un semipalacio allí chiquito, un castillito allí. Le digo, qué ironías de la vida, ¿verdad? Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar. Ya Jesús le estaba anticipando de que iba a partir, pero iba a regresar, a esa promesa que tenemos ahorita, que después nos volveremos a ver. Es algo bien importante. Me pasó un caso a mí y los comparto esto porque a través de estas vivencias, de este compartimiento bíblico, pues a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando me despedí de mi padre ya por el año 91, mira, mi madre había fallecido, ya mi madre había ido a la presencia de Dios y mi padre estaba solito y aquí está Marbella conmigo y sabe que es cierto que íbamos todas las tardes a hablarle de Dios a papá y mi padre decía, hijo, ya recé. Le dije, no, ¿usted quiere reunirse con mamá? Dijo, sí. Pues obviamente tiene que pedirle perdón a Dios, pedir perdón por todo para que papá Dios tenga misericordia de usted. Y así duramos. No sé cuánto duré, si 2 meses o 3 meses, así estuvimos. El día que ya me despedí de mi padre, me acuerdo y lo tengo bien presente. Él estaba allí en el patiecito con su bastón y le dije que ya me venía para Estados Unidos otra vez. Su alegría era que le diera dinero para sus medicamentos y pues le daba hartos billetitos de a 5 pesos, de a 10, no sé de cuánto. Y resulta que ese día me dice mi padre, hijo, dame tu bendición. Le dije, no, padre, déme la bendición usted a mí. Dice, pues los dos nos la damos. Le dije, pues qué bueno que nos la demos. Me lo bendije, me dio su bendición él. Y cuando ya me iba a despedir, dice, hijo, ¿cuándo nos volvemos a ver? Le dije, no, padre, ya no nos vamos a volver a ver aquí. Pero tenga la plena confianza que un día nos volveremos a ver, Y él se agarró riéndose. Dice, ¿de veras, hijo? Le dije, claro, usted ya aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ha estado pidiéndole perdón a Dios, ya iba a recibir, ya le iban a dar también su comunión ahí a la casa, y pues le dije, pues sí, padre, algún día, aquí ya en esta vida ya nos vamos a ver. A lo mejor no entendió nada, pero para esos tiempos, yo iba comenzando, entendía poquito, pero ya sabía que sigo en este caminar, en este proceso de no simple y sencillamente creer en Jesús, porque no basta, sino creerle a Él. Y si Él nos dice que volverá a visitarnos y nos llenaremos de alegría, yo le creo, Dice, y nadie les quitará su alegría. Aquel día me preguntarán, les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Ahora otra cosita aquí.
personas que nos critican en el Santo Rosario, lo único que hacemos es, por medio de María Santísima, que pida a nuestro Señor Jesucristo todas las intenciones y necesidades, y nos dice que pidan y pidan y pidan. Obviamente que reconocemos quién es María, es la intercesora, y sabemos quién es Jesús. Hay una diferencia grandísima entre el Creador y la criatura, claro que sí, y aquí lo vamos a comprobar para todas aquellas personas que critican a la Santa Madre Iglesia, porque desde el principio nos ha contado algo bien importante, y pues ahorita lo vamos a ver también esto acerca del credo, ¿sí? Y pues miramos todo esto, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que se está llevando a cabo en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo ahorita. Bien, pues nos dicen las Sagradas Escrituras: les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y se recibirán, para que su alegría sea completa. ¿Qué es para tener la alegría completa? Es pedir las cosas, pero adecuadamente, lo que nos fortalece, lo que nos puede llevar a un camino hacia el reino de los cielos. En este Evangelio 16 hay unas cosas bien importantotas que estuve viendo. Primeramente, pues, que nos habla de 3 personas diferentes, de 3 personas, obviamente sabemos todos quién es: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y miramos también algo bien importante en este capítulo 16, algo que estudiarlo, pues me llegó a una conclusión, lo estuve meditando. Dice: muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Obviamente, pues en ese tiempo yo no comprendía muchas cosas. Ahora las comprendo gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y pues a escuchar prédicas, a ir a talleres de formación, a talleres de crecimiento, ir a estar en constante estudio bíblico, es lo que nos lleva a comprender ciertas cosas. Por ejemplo, algo que yo siempre les he recalcado, eso que llegamos a comprender, que nos dice San Pablo, que nuestra religiosidad es algo compleja, algo difícil de entendimiento. Y claro que sí. ¿Cómo es posible que Jesús se quede en un pedacito de pan? ¿Recuerdan el pasaje allá de los discípulos de Maús? Sí, ahí se quedó. Dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad. Ya se nos está hablando pues del Espíritu Santo, ¿verdad? Un poquito atrás nos dice pues que el Padre y Él son el mismo, ¿verdad? Bien, miramos que también por eso lleguemos al entendimiento, que para que podamos entender bien lo que quiere Dios, necesitamos la gracia y la inteligencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos cuenta aquí que es el defensor, es el paráclito, el consolador, el Espíritu de la verdad, ¿verdad? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Algo que nos deja así pensando, ¿qué quiere decir esto? Pues lo ponemos el ejemplito, como les dije, acerca de las personas que se nos adelantan. Y para que lleguemos al entendimiento de lo que sigue en estas palabras, me gustaría compartir con ustedes, o pues decir la profesión de fe que todo el católico cristiano decimos todas las veces que vamos a los domingos a misa. Dice: creo en un solo Dios. ¿Qué nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica? Que hay un solo Dios, en 3 diferentes personas. Dice: es el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es el Padre. La Santa Madre Iglesia nos enseña algo bien importante: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero. Aquí palabras bien importantes, engendrado, no criado. ¿Qué es engendrado? Ahorita mismo lo van a ver cómo dice Jesús, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Sabemos todo esto. Juan 1 nos lo aclara allí, ¿verdad? Que el Verbo se hizo carne y bajó, ¿sí? Por obra del Espíritu Santo se encarnó en María de la Virgen. Miramos en San Lucas, ¿verdad? Lo miramos en capítulo 1, versículo allá del 26 en adelante. Y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Recuerdan en un compartimiento que les dije que Jesús, pues, murió por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros también, por amor a nosotros? Murió en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Si crees en las Escrituras, estamos mirando cómo estos, de hecho de los apóstoles, Pablo, Apolo, todos se andaban ya testificando esta resurrección, que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, ya son las 3 divinas personas, Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ahora, el Espíritu Santo, para aquellas personas que no ni menciono quién son, pero unas personitas pues que están fuera de nuestra religiosidad, ¿sí? Que dicen que es la fuerza, que es el poder de Dios, o sea que es la varita mágica de Jehová, según ellos dicen, cuando en realidad esa varita mágica, mi hermanito, fíjate que habla. Sí habla, mira, si miramos allí en Hechos de los Apóstoles, cuando manda si mal no recuerdo, a Felipe, ¿verdad? Que vaya allí con la personita que iba en un carrito, ¿verdad? Le dice, ve, y ya miramos todo, ya lo estudiamos también, todo eso sabemos se le presenta al eunuco de una reina, ¿sí? Creo en el Espíritu Santo, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Ahora, por todo esto que hemos estado estudiando estos días acerca de los Hechos de los Apóstoles, miramos que es la única iglesia establecida por Jesús nuestro Señor. Creo en la iglesia, que tiene unas características bien claras, con hechos fundamentados aquí en las Sagradas Escrituras. Es santa, católica y apostólica. Dicen, ¿y por qué los sacerdotes son tan pecadores? Pues todos somos pecadores, pero se está hablando que es la Santa Madre Iglesia Católica, la que formó Jesús, Confieso que hay un solo bautismo. ¿Por qué dices que a los tantos años se tienen que bautizar? Mentira, Para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, ¿por qué les quise compartir esto? Miren, ahorita vamos a ver el por qué. Les he dicho esto en parábolas, pero llega la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente de mi Padre. Cuando llegamos a un entendimiento, ya Jesús no nos va a hablar con parábolas, nos va a hablar claritito, sí, acerca de quién es Él, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Aquel día pedirán en mi nombre y no será necesario que yo pida al Padre por ustedes, ¿sí? Ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo al mundo y vuelvo al Padre. Ahora a las personas que creen que Jesús es Dios, porque sí creen, pero que es un Dios pequeñito, un Dios limitado, que Jehová es el único y esto y lo otro. Aquí Jesús dice que de su Padre nos habla este santo evangelio de 3 divinas personas. Ya les compartí la profesión de fe, el credo, pero nos habla de 3 personas. ¿Quién es Jesús? ¿Recuerdan allá por Juan 20, sí? Donde sí está, creo que Juan 20, algo así, Juan 20, donde el mismo Tomás, cuando Jesús le dice, no seas incrédulo, ¿qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío, ¿recuerdan? Sí, bien. Dice aquí también en Juan 14:10, Jesús dice a Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Recuerden estas palabras que aquí nos dice Juan 16, salí del Padre, vine del Padre y ahora vuelvo al Padre, dejo el mundo. Sí, Juan 14:10 nos dice, le dice a Felipe y nos lo dice a nosotros, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente es una sola persona, pero en 3 diferentes. Algo inexplicable para el género humano, pero creíble por fe. Yo lo creo por fe y lo testifico porque las Sagradas Escrituras nos hablan de ese trino divino. Sí, Juan 10:18 dice, recuerdan también donde nos dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, tengo poder para darla y poder para recobrarla. Solamente un Dios puede hacer eso, y solamente el Dios verdadero para dar la vida a quien Él quiere y quitársela a quien Él quiere, ¿sí? Por eso la importancia de siempre estar en contacto con Dios, de creerle a Él, no creerle lo que nos digan ciertas personas o dejarnos embabucar por predicadores que tienen un don de la lengua, no de lengua, sino de la lengua. O sea, hablan de una manera tan más elocuente, tan más convincente, pero en realidad son palabras suyas, ¿sí? Juan 20, Colosenses, miramos ahí Colosenses, también Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9. Colosenses, allí nos aclara Pablo algo bien, bien importante. Dice, en Él reside
corporalmente la plenitud divina. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Un poquito más atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, todo fue creado, ojo, todo fue creado por Él y para Él. ¿De quién está hablando? Jesús es la imagen del Dios invisible. Recuerdan que al Dios creador de cuanto existe, al Dios dueño de absoluto de todas las cosas, no lo podemos ver nadie. Incluso Moisés le pidió que lo dejara mirar, dijo, mirarás mis espaldas, pero no puedes ver mi rostro, porque al verlo morirás al instante. No lo podemos ver, pero sí podemos mirar la imagen de Dios visible, invisible, a través de Jesucristo. Ahora si me preguntas, ¿ya has visto a Jesucristo tú? Te digo, a Jesús lo veo en cada uno de aquel que cree en Él, en cada uno de aquel que lucha para que se propague el santo evangelio y lleguemos al conocimiento de que es el camino, la verdad y la vida. En todos esos lo veo. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice, ¿quién a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios? Cuando Él vino aquí a la tierra que estuvo, se humilló de la manera más baja, ¿sí? Fue sacrificado, fue torturado, fue masacrado, fue humillado, ¿sí? Y Él no se valió para nada. ¿Recuerdan cuando estaba allá con Pilatos que le dijo, si mi reino fuera de aquí, mandaría llamar a mi ejército? ¿Ustedes creen que si Jesús hubiese querido no obedecer a su Padre, no hubiera mandado una legión de ángeles y exterminar a todas esas personas que lo querían hacer sufrir? Claro que sí, pero dice que no hizo alarde de ser igual a Dios, dice, sino que pues se hizo de condición de esclavo, muriendo de la manera más humillante. Nos presentan a un Cristo crucificado allí, sí, a un Cristo crucificado con un, vamos a llamarlo así, con un pañal, un manto así. A Él lo crucificaron enteramente desnudo, sí. Entonces fue una humillación grandísima, pues todo lo que le hicieron. ¿Por qué no podemos creer en esto y creerle lo que Él nos dice? Yo vine de parte de Dios, salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Dejo al mundo y ahora vuelvo al Padre. ¿Por qué debemos de creer lo que Jesús está en el Dios omnipotente, que está a la diestra de Él, que son tres divinas personas en uno solo, Porque Jesús dice, lo que les enseña el Espíritu Santo no hablará por iniciativa propia, sino por las cosas que le hemos mandado decir, mi Padre y yo, ¿sí? Dice, un poquito dice, si sabemos todos, allí miramos en Filipenses capítulo 1, versículo, pues del 6 en adelante, aquí nos lo aclara Pablo de una manera que si no quieres entender, pues allá tú, pero quien llegue al entendimiento de esto, dice, para que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, y no solamente aquí en la tierra, mi hermanito, porque vas a que no te hagas a ilusiones, en el cielo y en la tierra, y se está refiriendo a otras personitas que yo no sé dónde tienen su cerebro, o no sé qué tienen por cerebro, que dicen que Jesús era hermano de Satanás, porque Dios los crió igual, que era hermano de Luzbel. Y le digo, qué idiotas son estas personas. Supuestamente ante Luzbel se arrodillaban allá en el cielo. Nada, no, era un siervo de Dios. A Jesús dice, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, incluso allá en los infiernos, a quien sea, cuando oigan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se dobla la rodilla, se dobla porque se dobla. Ahorita en la actualidad hay muchos que les cuesta mucho doblar su rodilla, doblar su orgullo, su soberbia para aceptar que Jesús es el Rey de Reyes y Señores de Señores. Pero, ¿sabes una cosa? Por las buenas o por las malas, pero un día tenemos que caer ante Él de rodillas, por las buenas o por las malas. Y qué mejor que reconozcamos ahorita que Jesús es el Rey de Reyes, y ante Él se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta la importancia que debemos de tener acerca del estudio, del oír las prédicas, las
pues ir a los crecimientos, ir a los talleres ¿para qué? Para que nos formemos como verdaderos católicos cristianos, para que, como dice San Pablo, no nos dejemos arrastrar por vientos humanos, ¿sí? Por cualquier religiosidad que nos hablan de lo que nos gusta, que nos hablan de lo que queremos escuchar y vamos atrás de ellos como ovejitas al matadero. La importancia que debemos de tener en todo esto. Juan 10:38 dice, así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Quien no lo quiera creer, ¿qué me dijiste que cuál estaba? ¿Qué pasaje bíblico? Juan 10:38. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, y allí en el Padre y el Hijo está obviamente el Espíritu Santo. Bendiciones para todos ustedes. Mira, esto lo hacemos al aire, lo hacemos para toda la persona. Yo vengo aquí, vengo con mucha devoción a testificar, a proclamar este pequeño reflexión bíblica, este pequeño compartimiento bíblico que me falta muchísimo, porque nunca voy a llegar a entender todas las cosas, pero lo que llego a entendimiento, no por decisión mía, no porque lo que yo crea, sino lo que está en la Biblia, lo vengo a compartir con ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sirve como algo para seguir adelante, ¿sí? Por eso la importancia, lo hermoso de todo esto. Un poquito, si miramos adelante, ya no está para este día, pero nada más me gusta pues, al poquito de todo esto. Dice, le hicieron la pregunta, ¿cómo debemos de seguir? ¿En qué consiste seguir para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? El Padre creador de cuanto existe, y a tu enviado Jesús, el Mesías. En eso consiste la vida eterna, Pero nunca nos dejemos engañar, Nunca nos dejemos engañar que el Jehová que tú dices es el que hace todo. Está su Hijo y es la misma persona en diferencia. El Espíritu Santo está entre ellos, pero diferente persona. Pues ya para terminar nada más, la oración que hizo Jesucristo, oración sacerdotal de Jesús, que nos dice, y yo lo digo igualmente para todos los que nos escuchen, para todo aquel que crea en este misterio grandísimo de la Divina Trinidad. Dice, está en Juan 17, capítulo 17, versículo 20. No solo ruego por ellos, o sea, por los que estaban llevando a cabo envío este mensaje, que estaban pasando estas necesidades y estos sufrimientos. Dice, no solamente ruego por ellos, Padre, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Aquí está pues una personita de lo más humilde, de lo más sencillo. Les digo, no, ni a un rasgo tengo de ser un predicador profesional, nada, pero lo poquito que sé lo vengo a compartir con ustedes y con mucho amor, con mucha devoción, testificando una vez más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en nosotros, que es la Divina Trinidad, un solo Dios, como les compartí pues la profesión de fe, ¿verdad? Un solo Dios, Padre creador de cuanto existe. Pues le ruego al Dios celestial que tenga piedad y misericordia de todos, que lleguemos a este entendimiento, que sigamos trabajando para poder evangelizar a todos, poder llevar a cabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Pues una vez más, antes de retirarme, una pequeña oración. Amantísimo Padre, Creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te suplico por todos los que han de escuchar este mensaje, Señor, esta reflexión, este pequeño compartimiento bíblico, Señor, para que tú nos abras el entendimiento a todos. Te lo suplico por la gracia y misericordia de tu amado Hijo, que por amor sufrió y padeció por nosotros. Que ese Espíritu de la verdad, ese Espíritu consolador, que ese Paráclito divino, Señor, toque el corazón de cada uno de nosotros, nos abra una mente de entendimiento, una mente abierta a tu santa palabra, Señor. Podamos almacenar esta palabra para vivirla, obviamente, nosotros, y después compartirla para que otros se llenen de tu gracia y de tu misericordia. Nos retiramos agradecidos también con María Santísima, la Madre del Salvador, la Madre del Dios le pese a quien le pese, ¿sí? Del Hijo del Dios Santísimo,
de Jesús, el Hijo del Dios verdadero, diciéndole como el ángel la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues bendiciones para todos, hermanos. No les digo un adiós, sino un hasta luego. Pues por gracia y misericordia de Dios, este sabadito pues venimos y si Dios lo permite, si Dios nos da el consentimiento y el permiso de venir para el otro sábado, aquí estaremos compartiendo con ustedes una pequeña reflexión. Que Dios me los bendiga a todos.